Todos los días interpretamos. Es algo que hacemos casi sin pensar. Totalmente. Interpretamos el tono de un mensaje de texto, el titular de una noticia, el gesto de un colega en una reunión. Vamos, es un acto tan universal que lo damos por sentado. Sí. Pero, ¿y si existiera toda una disciplina dedicada a estudiar el cómo y el porqué de la interpretación? Una teoría sobre el mismísimo arte de comprender. Pues precisamente ese es el tema que nos traen hoy las fuentes, la hermenéutica. Tenemos un artículo súper completo que desglosa su historia, sus conceptos clave y, lo más interesante, sus aplicaciones. O sea que la misión de hoy es... La misión es explorar qué es exactamente esta disciplina con un nombre, bueno, un nombre tan peculiar, de dónde viene y, sobre todo, por qué es una herramienta tan poderosa y relevante en campos que parecen no tener nada que ver entre sí. Como la teología, el derecho... La sociología e incluso la inteligencia artificial, sí, sí. Vale, vamos a desgranar esto. Y ya adelanto que el origen de la palabra es sorprendente. Me llamó mucho la atención al leer las fuentes que esté vinculado a un dios griego conocido por ser un mensajero, sí, pero también un embustero y un ladrón. O sea, desde el minuto 1 ya se nos está diciendo que esto del lenguaje no es un camino de rosas. Tiene una doble cara. Que es que esa es la clave de todo. El punto de partida es la ambigüedad. La palabra hermenéutica viene del griego hermeneuo, que significa interpretar o traducir. Vale. Pero la conexión que hacen los estudiosos, aunque sea una etimología popular, es con el dios Hermes. Y esta figura es fascinante. Porque no era solo el de las sandalias aladas que llevaba los mensajes de Zeus, ¿no? Para nada. No era un simple cartero divino. La mitología lo describe como el inventor del lenguaje y el habla, el intérprete por excelencia. Ajá. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, también era el dios de los mentirosos, los tramposos y los ladrones. Vaya combinación. Es que esa dualidad es la esencia misma de la hermenéutica. El lenguaje, la herramienta de Hermes, tiene el poder de revelar la verdad, pero también de ocultarla, de distorsionarla. Es decir, que las palabras pueden ser un puente hacia la comprensión, pero también un laberinto hacia el engaño. Me encanta esa idea. Exacto. El propio Sócrates, según recogen las fuentes, ya señalaba esta inquietud. Se daba cuenta de que los mensajes, incluso los divinos, podían ser ambiguos. Y la mitología dice que a Hermes le divertía esa incertidumbre que generaba en los mortales. Exacto. Imagina que eres un griego del siglo V a.C. y recibes un oráculo. El mensaje de los dioses llega, pero con una capa de duda inherente. Claro. ¿Esto es literal o hay truco? ¿Significa lo que parece significar o hay un doble fondo? Esa duda es el punto de partida. Si un mensaje divino puede ser ambiguo, necesitas un método, una forma racional de abordarlo para discernir la verdad de la falsedad, la orden del engaño. Necesitas una hermenéutica. Es la respuesta racional a la posible irracionalidad de un mensaje que no es del todo claro. Justo. Aquí es donde se pone muy interesante, porque esta necesidad de un método nos lleva directamente al primer gran campo de batalla de la interpretación, los textos sagrados. Claro. Si tienes un libro que consideras la palabra de Dios, pero esa palabra a veces parece contradecirse o no es del todo clara, ¿qué haces? No puedes decir, bueno, esto está mal escrito. De eso, el conjunto de herramientas para interpretar correctamente la Biblia, el Corán, los Vedas o el Tanaj. La misión era encontrar el significado verdadero, ¿no? El significado verdadero y único que se suponía que contenían esos textos. No se trataba de una opinión, sino de una técnica para desvelar una verdad preexistente. Y las fuentes dejan claro que esto no es solo una idea occidental. No, ¿qué va? Es un fenómeno global. Hay una hermenéutica talmúdica, una védica, una budista, una islámica. Todas ellas buscan resolver el mismo problema, cómo entender un texto que se considera sagrado y, por tanto, perfecto e infalible. Si nos centramos en un par de ejemplos para ver cómo funciona esto en la práctica, la hermenéutica talmúdica es un caso de estudio brillante. A ver. Parte de una premisa fundamental. El Tanaj, la Biblia hebrea, no tiene errores. Por tanto, cualquier contradicción que parezca existir es solo aparente y debe resolverse mediante una interpretación increíblemente cuidadosa del texto en su contexto. O sea, el error nunca está en el texto. Siempre está en el lector que no ha sabido interpretarlo bien. ¿Y tenían reglas específicas para evitar ese error del lector? Desde luego, y muy sofisticadas. El rabino Ismael, por ejemplo, estableció 13 reglas de interpretación.
Una de las más conocidas, y que se cita en el artículo, es la Gedara Shabá. Gesera Shabá. Sí. Esta regla permite interpretar un pasaje haciendo referencia a otro pasaje en cualquier otra parte del Tanaj donde aparezca exactamente la misma palabra. Espera, es como crear una red de hipervínculos dentro del propio texto sagrado, como si al hacer clic en una palabra te llevara a todos los otros sitios donde aparece para entender su significado completo. Es una analogía perfecta. La idea es que la palabra arrastra consigo un campo de significado que ilumina ambos contextos. Es una forma de hacer que la escritura se interprete a sí misma. Exacto. Que el propio texto resuelva sus aparentes contradicciones. Por otro lado, en la tradición cristiana, la hermenéutica bíblica desarrolló algo fascinante, lo que se conoce como los 4 sentidos de la escritura. Un momento. ¿4 niveles de significado para una misma frase? Eso suena a que puedes hacer que el texto diga casi cualquier cosa que te convenga. ¿No había un riesgo de que la interpretación se volviera totalmente subjetiva? Era un riesgo real y hubo muchos debates sobre ello. Pero la idea no era inventar, sino descubrir capas de significado que se creía que Dios había puesto ahí deliberadamente. Vale, ¿cuáles serán? El primer nivel es el literal, lo que el texto dice sin más. El segundo es el moral, que busca lecciones sobre cómo comportarse. Lo práctico. Eso es. El tercero es el alegórico, que ve en las historias del Antiguo Testamento prefiguraciones o tipos de lo que ocurrirá en el Nuevo. Y el cuarto es el anagógico, un sentido místico que relaciona el texto con el fin de los tiempos. El artículo pone un ejemplo muy bueno para que esto no suene tan abstracto. El arca de Noé, visto desde el nivel alegórico. Exacto. En una lectura literal es un barco enorme para salvar a los animales de un diluvio. Punto. Fin de la historia. Pero en una lectura alegórica, el arca se convierte en un tipo, un patrón de la Iglesia cristiana. Es una estructura de madera que salva a los fieles del diluvio del pecado. O sea que desde esta perspectiva, la historia de Noé no es solo un cuento del pasado. No, es una profecía simbólica de la salvación que traería el cristianismo. Se está leyendo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Entiendo. Entonces, para resumir esta larguísima etapa, la hermenéutica era el conjunto de herramientas para extraer el significado verdadero y a menudo oculto de los textos sagrados. Era una disciplina al servicio de la teología. Pero entonces llegó la filosofía moderna, el Renacimiento, la Ilustración, en lo cambió absolutamente todo. Completamente. La razón y el análisis crítico empiezan a aplicarse a todos los textos, no solo a los sagrados. Y la hermenéutica se convierte en un arma. Y aquí hay una anécdota fantástica que lo ilustra a la perfección. La del humanista italiano Lorenzo Valla, en 1440. Esa es buenísima. Valla se enfrentó a un documento clave para el poder de la Iglesia, la donación de Constantino. Un documento supuestamente del siglo IV en el que el emperador Constantino le cedía al Papa un poder terrenal inmenso sobre Roma y el Imperio Romano de Occidente. Casi nada. La Iglesia lo había usado durante siglos para justificar su poder político. Vamos, era uno de los pilares de su autoridad. Pero Valla no lo leyó como un creyente, sino como un filólogo. Se fijó en el lenguaje, en las palabras utilizadas, en el estilo. ¿Y se dio cuenta de algo? Y demostró sin lugar a dudas que el latín de ese documento no era el del siglo IV, sino uno mucho posterior, probablemente del siglo VIII. Era una falsificación. Y lo hizo usando solo el propio texto. Fue una bomba de relojería. De repente, la hermenéutica se convirtió en una herramienta de crítica histórica, capaz de desenmascarar el poder. Ya no servía solo para encontrar la verdad en la Biblia, sino para encontrar mentiras en documentos políticos. Pero esto era solo el principio. El gran salto conceptual vendría después, en el siglo XIX, con un filósofo alemán llamado Friedrich Schleiermacher. Aquí es cuando la cosa se pone densa pero fascinante. Schleiermacher es quien dice, un momento, esto de interpretar no es solo para textos antiguos o sagrados, lo hacemos todo el tiempo con todo. Exacto. Él convierte la hermenéutica en una teoría general del entendimiento. Su idea revolucionaria fue que interpretar un texto no es solo entender el significado de las palabras en un diccionario, sino comprender el punto de vista particular y único del autor. Eso es, reconstruir su proceso mental. Distinguía entre la interpretación gramatical, que se ocupa del lenguaje que el autor comparte con su época, y la psicológica, que se centra en las combinaciones únicas, en el estilo, en la vida interior que el autor plasma en la obra. Justo. Su objetivo, y es una frase genial que recoge el artículo, era el arte de evitar el malentendido.
Es un fin muy humilde y a la vez increíblemente ambicioso. Y a partir de él, la bola de nieve no deja de crecer. Wilhelm Dilthey lleva la hermenéutica al campo de las ciencias del espíritu, lo que hoy llamaríamos las humanidades. Quería darles un fundamento riguroso, ¿no? Como a las ciencias naturales. Sí, y lo encontró en la interpretación. Propuso 3 niveles: la experiencia vivida, la expresión, cuando convertimos esa experiencia en algo objetivo, como un poema, una ley o una sinfonía, y la comprensión, que es el acto de interpretar esa expresión para reconstruir la experiencia. Y Dilthey añade algo que me parece muy potente, que una expresión, una obra de arte, por ejemplo, puede decir mucho más de lo que el propio autor era consciente en su momento. Totalmente, que la obra adquiere vida propia. Exacto. Pero el giro más radical, el que nos trae a la hermenéutica contemporánea y que lo pone todo patas arriba, llega en el siglo XX, con Martin Heidegger y su discípulo Hans-Georg Gadamer. A ver si lo he entendido bien. Con ellos, la hermenéutica deja de ser un método que aplicamos, una herramienta que sacamos de la caja, para convertirse en algo mucho más fundamental. Mucho más. Heidegger da lo que se conoce como el giro ontológico. Argumenta que entender no es algo que hacemos de vez en cuando, como si fuera una actividad más. Es nuestro modo fundamental de... De ser en el mundo. Los seres humanos somos seres interpretativos por naturaleza. No podemos no interpretar. Es como respirar. Y aquí llegamos a una idea que parece una paradoja, el círculo hermenéutico de Heidegger. A mí me suena a que para entender el capítulo de un libro necesito entender el libro entero. Pero para entender el libro necesito leer los capítulos. ¿Cómo se sale de ahí? Exacto. Has dado en el clavo, pero para Heidegger la clave es que no es un problema del que salir. No es un círculo vicioso, sino la condición misma de la comprensión. Ah, Yéndonos de las partes al todo y del todo a las partes, ajustando nuestra comprensión. Cuando lees una novela, la comprensión de cada capítulo modifica tu visión del libro entero, y tu visión general del libro afecta a cómo interpretas el siguiente capítulo. Es un baile infinito. vale. Y entonces llega Gadamer, su discípulo, y le da otra vuelta de tuerca con su idea del prejuicio. Una palabra con muy mala prensa, por cierto. Con malísima prensa. Pero para Gadamer, prejuicio no es algo negativo, como el racismo o la intolerancia. Proviene del alemán Vorurteil, que significa literalmente juicio previo. Un juicio previo. Sí, son las suposiciones, las expectativas y los conocimientos que traemos con nosotros a cualquier acto de interpretación. Y son inevitables y, lo que es más importante, son necesarios. Y aquí es donde mi cabeza empieza a dar vueltas. Porque si Gadamer dice que siempre llegamos con prejuicios o juicios previos, está diciendo que es imposible ser 100% objetivo. Imposible. Y eso choca frontalmente con cómo pensamos en la ciencia o el periodismo, ¿no? Se supone que debemos acercarnos a los hechos sin ideas preconcebidas. Choca frontalmente. Gadamer diría que esa idea de la mente en blanco es una ficción de la Ilustración. No podemos leer un texto desde la nada. Siempre leemos desde algún sitio. Siempre leemos desde nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma. Esos prejuicios no son un obstáculo para la comprensión, son su condición de posibilidad. Son el punto de partida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos a Heidegger y Gadamer, ¿cuál es la conclusión? Significa que la interpretación deja de ser una técnica para encontrar un significado objetivo y oculto en un texto, como creían los teólogos o incluso Schleiermacher. Se convierte en un diálogo. Se convierte en un diálogo, una fusión de horizontes entre el mundo del texto y el mundo del intérprete. Comprender no es reconstruir el pasado, es producir un nuevo significado en el presente, un significado que surge de ese encuentro. La interpretación ya no es una habilidad, es la forma en que existimos. Exactamente. Entiendo. Si, como dice Gadamer, interpretar es nuestra forma de estar en el mundo, entonces no es algo que solo hagan los filósofos en su torre de marfil. Deberíamos verlo funcionando en el día a día, Claro. en profesiones que no tienen nada que ver con la filosofía a primera vista. Y así es. El artículo enumera una cantidad asombrosa de aplicaciones que demuestran hasta qué punto esto es cierto. A ver, piensa en la arqueología. ¿Vale? Un arqueólogo encuentra un trozo de sílex tallado y en su informe lo llama raspador para pieles. Eso es un acto puramente hermenéutico. ¿Por qué? ¿Parece una descripción objetiva? Lo es. Él está interpretando la función del objeto basándose en su conocimiento y en sus categorías modernas. No puede saber con certeza para qué lo usó a una persona hace 20.000 años. Solo puede interpretarlo.
Podría haber sido otra cosa. Quizás era un objeto ritual o un juguete. La función no está en la piedra, se la asigna el intérprete a través de un diálogo con el objeto. ¿Visto así? Tienes razón. Otro campo obvio que menciona el artículo es el derecho. Es que el derecho es pura hermenéutica. Un juez no es una máquina que aplica una ley y ya está. No. Lo que hace es interpretar un texto, una constitución, un código penal, un contrato, y ver qué demonios significa en el contexto de un caso concreto. Toda la tradición jurídica desde el siglo XI en Bolonia se basa en la interpretación de textos legales. Y en sociología se usa para entender las diferencias culturales, ¿verdad? El ejemplo del gesto de pulgar hacia arriba es perfecto. Es que lo ilustra a la perfección. En Estados Unidos o en gran parte de Europa significa todo bien, perfecto, ¿Sí? pero en algunas culturas de Oriente Medio o África Occidental es un insulto grave, un gesto obsceno. El mismo gesto, dos significados radicalmente opuestos. El significado no está en el gesto en sí. Está en el contexto cultural que lo interpreta. Sin hermenéutica, la sociología comparada sería imposible. Y no podemos olvidar el psicoanálisis. Es que el título del libro fundacional de Freud lo dice todo. La interpretación de los sueños. No podría ser más explícito. Precisamente. Freud no trataba los sueños como un ruido neuronal aleatorio. Los trataba como un texto cifrado escrito en el lenguaje del inconsciente. Y el analista es el intérprete. El trabajo del analista era interpretarlo, asignarle un significado que revelara los deseos y conflictos ocultos del paciente. Es un ejercicio hermenéutico de manual. Al final, lo que demuestran todas estas aplicaciones es que, seamos conscientes o no, todos practicamos la hermenéutica a diario. Todos los días. Cuando interpretamos el lenguaje corporal de nuestra pareja, el tono de un correo electrónico del jefe o una noticia en el periódico, estamos participando en este círculo de comprensión, en esta fusión de horizontes. Así es. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con Hermes, el dios mensajero y embustero, y la necesidad de interpretar oráculos. Sí, desde ahí. Pasamos por siglos de exégesis de textos sagrados, desde las reglas del Talmud hasta los 4 sentidos de la Biblia. Luego vimos la revolución filosófica, que transformó la hermenéutica de un método para textos a una teoría sobre la existencia misma. Un cambio brutal. Y hemos terminado viendo cómo esa teoría se aplica en el derecho, la arqueología y hasta la psicología. Y si hay una conclusión principal de todo este recorrido, es esta. Interpretar no es un acto pasivo de recibir un significado que ya está ahí, esperando ser descubierto. No, es un proceso activo. Es un proceso activo, circular y totalmente dependiente del contexto. Siempre interpretamos desde una perspectiva, con los prejuicios de nuestra historia y nuestra cultura. Con lo cual, No hay una interpretación final o definitiva, solo un diálogo continuo entre el pasado y el presente. y eso nos deja con una última pregunta. Un pensamiento final para la reflexión que el propio artículo plantea a través de las críticas a esta visión de la hermenéutica. Porque no todo el mundo estaba de acuerdo con Gadamer. ¿No? El filósofo Jürgen Habermas, por ejemplo, sentía una gran inquietud por el énfasis que se ponía en la tradición. Le preocupaba que si todo entendimiento depende de la tradición en la que estamos inmersos y nuestros prejuicios son nuestro único punto de partida, la crítica social se volviera muy difícil, casi imposible. Si la tradición es todo lo que tenemos, ¿cómo podemos distanciarnos de ella para criticar sus injusticias? Es una pregunta muy potente. Exacto. Y esa es la pregunta que me gustaría dejar en el aire. Si toda nuestra comprensión está inevitablemente ligada a nuestra tradición y a nuestros juicios previos, ¿cómo podemos criticar genuinamente esa misma tradición? ¿Es posible una crítica verdaderamente externa o siempre estamos de alguna manera interpretando desde dentro de los límites de nuestro propio círculo hermenéutico?